deseando que se encuentre muy bien. Entonces vamos a... espérame que por aquí creo que hay un micrófono abierto. Entonces, deseando que se encuentre muy bien, pues ya dimos apertura al inicio de la unidad número 3 y en esta ocasión pues tiene una particularidad. Permítame un momento, vamos a silenciar acá. Sí, tiene una particularidad y es que este desarrollo en esta fase pues va a ser de forma colaborativa. Entonces, permítame, voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, acá, a ver. Entonces, bueno, con respecto al desarrollo del curso, tener presente, como les venía informando en el desarrollo del presente paso, pues vamos a trabajar el tema de funciones predefinidas por el usuario, interfaz gráfica. Aquí ya vamos a empezar a tocar el tema de cómo crear una interfaz gráfica de usuario. El desarrollo pues se denomina componente práctico y la particularidad es que se va a trabajar de forma colaborativa. Son 150 puntos, tenemos 8 días para el desarrollo de la actividad, entonces es importante que pronto esta semana pues ya quede esa articulación de cómo van a trabajar en el foro colaborativo. Y tener presente que el paso que viene, que es el paso número 5 pues depende del desarrollo del componente práctico, porque acá en el paso número 5 lo que se va a realizar es un manual de usuario. Entonces lo que se va a describir es cómo se desarrolló y cómo utilizar la interfaz gráfica de usuario que ustedes van a proponer en el paso número 4. Entonces, realmente, si ustedes desarrollan pues esta actividad, ya la actividad número 5 es documentarla. Entonces, para que lo tengan presente, también quiero recordarles, hay unos estudiantes que no han podido desarrollar la actividad del paso número, finalizamos el número 3. Entonces, para que por favor en lo que queda el transcurso de la semana me puedan enviar el desarrollo por mensajería interna. Entonces, por enviarlo y recordar de pronto si ustedes todavía están interesados en realizar el proceso de certificación de MATLAB. Igualmente, ese certificado, pues ustedes lo pueden aplicar a la máxima nota para el desarrollo de la unidad número 1 o 2. Entonces, si ustedes desean de pronto aplicar esa certificación en uno de estos dos pasos, también me envían por mensajería interna el, el diploma del certificado de MATLAB y también me envían el link, ¿no? Porque algunos estudiantes me están enviando el certificado, pero no me están compartiendo el enlace de validación que genera Matboard. Entonces recuerden que cuando ustedes hacen el certificado, ustedes pueden darle aquí donde dice compartir certificado, me envían este enlace que genera Matboard, de copiar, y me adjuntan también el PDF por mensajería interna. Entonces, porque yo le doy clic al enlace, pues puedo validar que efectivamente ustedes se certificaron. Entonces, esa es mi invitación, ¿listo? Entonces, bueno, con respecto al desarrollo de la actividad, permítanme, vamos a mirar aquí rápidamente la guía. Entonces, estamos en el paso 4. Bueno, entonces, como les venía comentando, tenemos hasta el 31 de julio. Bueno, ya tenemos el software que estamos trabajando. Es importante en el grupo definir unos roles. Entonces, ¿quién va a ser el compilador? ¿Quién va a ser el revisor? Ay, gracias. Ahí está todo, sí. Listo, listo, gracias. ¿Quién va a ser el revisor? ¿Quién va a ser el evaluador? ¿Quién va a tener el rol de entregas y el rol de alertas? Entonces, la idea es que en el foro, rápidamente, pues ustedes seleccionen qué rol van a trabajar
después viene un contexto referente a la actividad, entonces hay unos referentes bibliográficos de apoyo y después ya viene el tema de la solución del escenario que queremos abordar. Entonces, aquí lo que se quiere en esta ocasión es realizar un programa que permita realizar la conversión de tres números en base 10 a sus respectivos números en cualquier base. Entonces tenemos de la base 2 a la 15, según seleccione el usuario. Dice que una vez sean convertidos, entonces se debe calcular la suma de ellos. Entonces tiene que aparecer pues, una opción donde le diga al usuario, bueno, ingrese el, el número en base 10, el primer número en base 10. Entonces ahí le voy a colocar, por ejemplo, 35. Tiene que haber otra casillita donde le va a solicitar ingrese el número en base 10, el segundo número en base 10 y el tercer número en base 10. Y cada uno de ellos, pues independientemente van a tener la opción de poderlos convertir ya sea a una base 2 o a una base 15. Entonces, después de que hace la conversión, el usuario, el software tiene que calcular la suma de esos números que se ingresaron y mostrar en la base de conversión. Entonces, bueno, acá nos dice que el usuario debe ingresar los tres números decimales a convertir y la base a la cual desea hacer la conversión de los tres números. Entonces, si quieren hacer la conversión a base 2, a base 3, a base 4. Dice que una vez ingrese estos datos, el programa debe retornar entonces el nombre de la base, debe retornar los símbolos empleados de dicha base, los tres números convertidos en la base seleccionada por el usuario y la suma de los números convertidos a la base seleccionada por el usuario. Nos dice que es importante definir dos funciones, entonces si se realiza una función que reciba la base de un sistema de numeración entre 2 y 15 y le devuelva el nombre de la base y los números empleados en dicha base. Y una función que tenga la conversión de un número en base 10 a un número en base 2 a la 15. Y después vamos a tener pues una interfaz gráfica de usuario. Nos dice que para el programa anterior entonces se va a realizar una interfaz gráfica de usuario que permita esa ejecución del programa para la conversión de los tres números en base 10 a sus correspondientes números de base 2 a la base 15, según lo seleccione el usuario. Entonces, bueno, se debe mostrar en la interfaz gráfica los tres números convertidos a la base seleccionada por el usuario, el nombre de la base y los símbolos empleados en dicha base. Y finalmente, pues se explica en un videíto no mayor a 5 minutos el desarrollo del algoritmo y la implementación de la interfaz propuesta. Entonces, en este desarrollo, incluso ustedes, para evidenciar que participaron en el desarrollo del algoritmo, lo que pueden hacer es, se pueden reunir por Teams y allí por Teams pueden, entre el grupo, pues hacer el videíto y cada uno pues toma una parte donde explica el desarrollo del algoritmo. Eso lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Porque es que anteriormente los estudiantes de pronto decían, el estudiante no se veía la evidencia en el foro del aporte con respecto al algoritmo y de pronto me decían, no, profe, es que yo trabajé todo por WhatsApp y resulta que por WhatsApp no es el medio oficial, entonces es complicado asignar una nota respecto al desarrollo. Entonces, lo importante es mejor realicen la participación en el foro y allí ya queda la evidencia. Entonces, aquí básicamente lo que busca el programa es que ustedes puedan ingresar tres números de decimal y el sistema tenga la opción de convertirlos a base 2 a base 15. Entonces, el resultado, pues, dependiendo de la base que seleccione para cada número, tendrá un resultado en pantalla y después va a realizar la suma de esos tres números y también va a mostrar la base en la cual fue convertido ese número, ¿sí? Entonces, ya vamos a mirar. Bueno, ahí están
las condiciones. Importante, observen que la participación en el foro tiene 20 puntos, entonces para que por favor puedan iniciar esa interacción allí y dejar la trazabilidad. Entonces, con respecto a, bueno, al desarrollo, entonces resulta que ustedes con MATLAB podemos crear algunas funciones con un comando que se llama function. Entonces, si por ejemplo ustedes verifican este código, entonces aquí por acá tengo MATLAB. Entonces, vamos a crear con este. Entonces, ¿qué pasa con este código? Es un código que va a realizar una suma de dos números, A y B, pero entonces en esta ocasión pues estoy trabajando algo que se llama una función. ¿Qué pasa cuando yo le doy correr? Entonces, observen que automáticamente cuando ejecuto esa función me dice que se llama suma. Entonces, vamos a decirle que, bueno, vamos a colocarle otro nombre. Eh, su, eh, Vamos a ver si me deja colocar este nombre. Adición. Entonces, vamos a darle guardar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya automáticamente se está ejecutando pues esa función que tengo allí interna y aquí me está solicitando ingresar un número. En este caso pues voy a ingresar el número A, ahí le colocamos un valor y después el número B, otro valor, y automáticamente tengo la suma. ¿Qué pasa? Que ustedes también pueden llamar la función simplemente desde el command window y desde allí ustedes pueden colocar función y le dan enter. Observen que incluso se coloca en color azul. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Que estamos, perdón, función no, sino adición. Adición, que es el nombre del función, no, porque función es la función que estoy llamando y adición es el nombre del archivo que él toma. Entonces, cuando yo le doy adición, automáticamente, pues él ya sabe que es una función y esa función pues tiene ya definido un algoritmo y va a ejecutar ese algoritmo. ¿Sí? En este caso, pues va a ser la suma. Eso en cuanto a cómo poder definir algún tipo de función con MATLAB. Voy a compartirles este videito para empezar a recordar el tema de la conversión de números decimales a otro sistema decimal. Permítame verificar si yo compartí aquí el audio. Parece que no lo compartí. Compartir. Entonces, subir audio. Listo. Entonces vamos a ver el video. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast. Ahí se escucha, ¿cierto? El video. Sí, señor. Listo, vale, vale. Convertir del sistema decimal al sistema binario. Lo hacemos de la siguiente manera. Dividimos el número que nos están pidiendo convertir entre 2. Nos da 17 sobrando 1. Este 17 se vuelve a dividir entre 2. Nos da 8 sobrando 1. Volvemos a dividir el cociente entre 2. Debemos continuar dividiendo hasta que el cociente sea 1. Tomamos el último cociente y luego todos los residuos. Indica que el número 35 es igual a 100011 del sistema binario o de base 2. También lo podemos hacer así. 35, que es el número que vamos a buscar, lo dividimos entre 2. 35 entre 2 sería 17 sobrando 1. 17 lo dividimos entre 2 sería 8 sobrando 1. 8 lo dividimos entre 2 sería 4 sobrando 0. 4 lo dividimos entre 2 sería 2 sobrando 0. 2 dividido entre 2 sería 1 sobrando 0.
A la hora de contabilizar, contamos de abajo hacia arriba. 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1 del sistema binario. Bien, eso es todo. 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1 del sistema binario. Bien, eso es todo. Listo, entonces yo creo que ustedes les recuerda Nos piden hasta, convertir este número que está en el sistema binario. bueno, yo creo que esto nos recuerda cuando tuvimos la oportunidad de ver digitales, ¿sí? Si ustedes recuerdan en digitales, pues cómo verificábamos que efectivamente, pues este 35 se convertía a un número binario. Entonces, lo que hacíamos generalmente era pues validar cuando teníamos la división en este caso y sabíamos que, por ejemplo, este número que era el menos significativo, entonces este número quedaba representado como 2 elevado a la 0, ¿sí? Porque era el menos significativo. Entonces, este número quedaba representado como 2 a la 0. El siguiente número quedaba representado con el número de 2. Vamos a colocar acá 2. Vamos a copiar este 2. Entonces, el siguiente número quedaba definido como 2 a la 1. Si ustedes recuerdan cuando tuvimos la oportunidad de ver digitales, ¿sí? Entonces este quedaba como 2 elevado a la 1. Entonces de esta forma lo validamos, ¿no? Entonces el siguiente quedaba con el formato, este sería 2 elevado a la, vamos a colocar el número 18, 16. Este quedaba con el número 2 elevado a la, me lo ajustamos acá. Este quedaría 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1. Este quedaba 2 elevado a la 2. ¿Sí? El siguiente, 2, colocarle letra grande. Este sería 2 elevado, este sería 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3. Este quedaría convertido en 2 elevado a la 4. Esa era una forma de validarlo, ¿no? 2 elevado a la, aquí 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4. Y este quedaba 2 elevado a la 5. Listo. Entonces, de esta forma, ya después para convertirlo, para hacer la operación, pues teníamos que aplicar pues esa potencia, ¿no? Entonces, ya sabíamos que 2 elevado a la 5, esto nos da 32. Sí, 2 elevado a la 5, esto nos da un valor de 32 más, tengo que llevar una letra más grande. Entonces, eso nos daría 32 más 2 elevado a la 4, pero multiplicado por 0 me da 0. O sea que todos estos términos me darían 0. Pero aquí me quedaría entonces 2 elevado a la 1, me da 2, más 2 elevado a la 0, me da 1, por multiplicado por 1, me da 1. Entonces, efectivamente, esa conversión nos va a dar un valor decimal de 35, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que se busca es, pues, tomar el valor, en este caso el 35, que era decimal. Si queríamos convertirlo a base 2, pues lo dividíamos entre 2. Pero supongamos que tengo otro número, el 45. Lo quiero convertir a base 3, entonces tengo que tomar el 45 y lo voy dividiendo entre 3
así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario? Pues seleccionar básicamente en qué unidad va a dividir y si es posible hacerlo o no. En este caso, cuando me están hablando ahí en la guía, porque me dice qué símbolos utiliza, entonces recordar que para el sistema binario utilizamos el 0 y el 1. Entonces, a eso hace referencia. Si miramos, por ejemplo, acá dice realizar una función que permita convertir un número decimal a base 2. Entonces, aquí hay como una nota donde nos dice, bueno, recordar que los símbolos nos dice que en el sistema decimal se utilizan los símbolos o los dígitos del 0 al 9. En el caso del sistema binario, pues se utilizan los símbolos o los dígitos 0 y 1. Y en el caso del sistema hexadecimal, se utilizan los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Ustedes recuerdan que la A era el número 10 y que la F hacía referencia al número 15. Entonces, esos son los símbolos que se pueden realizar. Entonces, vamos ahora a, por ejemplo, a verificar este programa, a ver qué está haciendo. Voy a colocarle acá. Entonces, este programa dice que va a hacer una conversión en este caso la función se llama convertDB. Entonces dice que esta ejecución va a solicitar al usuario que ingrese un número en decimal. Entonces podemos utilizar la función input, podemos enviarle este mensaje al usuario donde le vamos a decir ingrese el número en decimal y esa variable que va en este caso numérica pues va a quedar almacenada en decimal. Y después vamos a convertir el número decimal a binario. Resulta que MATLAB pues tiene algunas funciones que lo hacen directamente. Entonces podemos utilizar esta función que se llama dec2min. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces vamos a tomar ese valor en decimal y lo voy a convertir a binario y pues lo guardo en una variable que se llama binario. Y después lo que hago es entonces mostrarle al usuario, le digo que el número en binario equivalente es. Entonces muestro pues cuál va a ser ese valor y los símbolos, que en este caso son el 0 y el 1. Entonces cuando ejecuto esa función, no me deja. Entonces convert decimal a bin, lo así. Listo. Entonces listo, acá me está solicitando ingresar el número en decimal, en este caso ya ingresarle el número 35, le doy enter y me dice que efectivamente pues el número en binario equivalente es el que tengo acá, que fue el que acabamos de ver en el video, ¿sí? Y que los símbolos empleados pues son 0 y el 1. Si vuelvo a ejecutar, entonces ahí ya puedo empezar a jugar con el algoritmo, quiero convertir el 54, entonces él me da el resultado, me dice que efectivamente en decimal, entonces el valor en binario es el que tengo acá en pantalla. Entonces, hay unas funciones que nos permiten hacer esa conversión, o también se puede hacer un solo algoritmo general para que ustedes puedan realizar esa conversión de decimal a cualquier base. Entonces, ya cuando nos hablan de empezar a realizar una interfaz gráfica de usuario, entonces resulta que MATLAB, esa es una de las ventajas que ahora tiene MATLAB, que ellos están trabajando un app. Ustedes observan acá en la barra de herramientas, aquí tenemos una aplicación que se llama AppDesign. Resulta que anteriormente poder trabajar interfaz gráfica de usuario era bastante complejo. Hoy en día pues es un poco más fácil porque ya vienen pues los botones allí asociados. Permítanme porque veo que aquí no sé, no me había abierto bien. Mm, Entonces observen que cuando ustedes le dan allí clic, ustedes tienen la posibilidad de crear una ventana
cuando ustedes dan clic en crear una en blanco, entonces observen que rápidamente ustedes tienen la posibilidad de utilizar diferentes tipos de librerías. Por ejemplo, esta librería es de Block para poder realizar algunos gráficos. Tenemos una serie de pulsadores. Tenemos una serie en este caso son este es un control de tipo numérico. También tenemos algunos controles. Estos son controles o pueden ser también indicadores. En este caso de tipo string. Y bueno, tenemos algunas funciones para colocar el texto. Entonces acá un título. Ustedes tienen la posibilidad aquí en la parte derecha pues ya empezar a colocar negrilla o si de pronto ustedes quieren algún color especial o incluso si ustedes quieren cambiar el tamaño de la letra. Entonces simplemente pues van acudiendo a cada una de las opciones que tenemos acá en la parte derecha para personalizar esa interfaz. También 25. Bueno, ahí tenemos diferentes opciones, ¿no? Que incluso, pues vuelvo y reitero, anteriormente, por ejemplo, hacer un, un diagrama de este tipo era bastante complejo en MATLAB porque tocaba hacer cada línea de código orientado a cada uno de esos píxeles para poder hacer la figura, pero hoy en día pues ya ese tema está bastante avanzado y pues ya es mucho más fácil de empezar a utilizar este tipo de aplicaciones. Entonces, aquí lo que queremos hacer es pues efectivamente tener aquí una interfaz gráfica donde el usuario pueda ingresar los, los valores los valores numéricos en decimal, que dice que son 3 valores numéricos. Podamos tener acá un botoncito donde seleccionemos pues la base que ustedes quieren convertir y al lado al frente pues le coloque el resultado, ¿no? De cada uno de esos números a la base que ustedes seleccionaron, me calcule la suma y me aparezca pues también qué símbolos implementaron. Entonces, supongamos que yo quiero realizar una app para poder visualizar la ecuación o ejecutar la ecuación del ley de Ohm, que en este caso pues es igual, queremos calcular el voltaje, ahí nos dice, bueno, vamos a implementar la ley de Ohm para calcular el voltaje por medio de una interfaz gráfica. Entonces en este caso pues voy a ingresar, ya sabemos que el voltaje es igual a I por R, entonces tendría que utilizar una casilla para voltaje, otra para perdón, una para corriente, otra para resistencia y al final pues vamos a calcular el voltaje. Entonces yo les comparto también este insumo, como siempre les he venido compartiendo. Entonces aquí nos dice que lo primero es crear pues esa plantilla en blanco. Después vamos a utilizar la función de etiqueta para poder colocar el texto. Entonces recuerden que la opción acá en la parte derecha, simplemente clic sostenido y lo arrastran. Entonces aquí vamos a colocar ese título, aquí calcular, dice calcular el voltaje de un dispositivo. Entonces vamos a editarlo. Implementando ley de Ohm. Entonces, acá implementando ley de listo. Entonces ya tengo el título. Después que nos solicitan, entonces observen que en este caso pues vamos a ingresar unos controles, en este caso de tipo numérico. Entonces aquí en la parte izquierda aparece la librería y voy a ingresar el primer botón y a ese botón
bueno, aquí no le han colocado el nombre. A ese botón le voy a colocar corriente, el otro le voy a colocar resistencia, que son los botones que me permiten ingresar los valores. Entonces aquí este va a ser corriente y este va a ser doble clic, resistencia, resistencia. Entonces ya después ustedes pueden personalizarlo, que sea un poco más llamativo. Esa es la idea de la interfaz gráfica. Ustedes pueden cambiar ahí, bueno, jugar con los colores. Y, bueno, listo. Entonces, ahí ya tengo corriente, resistencia. Observen que aquí aparece un botón. Aquí colocan un botón, porque lo que queremos hacer es pues tener la posibilidad de darle clic al botón para que calcule la operación. Entonces aquí dice que esto se llama calcular. Entonces, le podemos colocar negrilla. Incluso el botón le pusieron color amarillo. Y el voltaje, pues, para poder visualizar la salida, entonces, nuevamente, aquí sería ahora un indicador y aquí vamos a tener el voltaje. Listo, entonces, el botón vamos a colocarlo color amarillo, el voltaje en negrilla. Listo, entonces, ahí llevamos el proceso. Entonces, ¿cómo podemos interactuar con la interfaz gráfica? Entonces, observen que cuando el usuario le da clic en calcular, ustedes le dicen clic derecho y aparece un botoncito que nos permite ir al código de la posición exacta en la línea de código donde está ubicado el botón. Entonces, clic derecho, si yo le digo llamado, le digo vamos a la función del llamado. Cuando ustedes le dan clic, entonces observen que todo lo que acabamos de crear, por defecto, pues MATLAB ya lo realizó. Observen que ahí están cada una de esas figuras, de esos botones que tenemos, pues tiene todo este código que está inmerso, que pronto pues el usuario no le interesa y por eso no se muestra. Pero en el caso de nosotros sí nos interesa porque aquí es donde vamos a empezar a hacer la programación. Entonces observen que cuando yo le di clic derecho, le digo, vamos a llamar a la función. Entonces, ¿qué pasa? Mire, observen que aquí aparece una función que se llama calcular y porque ese fue el nombre que le di al botón. Y a partir de esta función, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le da clic en el botón calcular, entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer es empezar a tomar los datos, que en este caso tenemos corriente, entonces ustedes pueden empezar a crear aquí las variables, lo mismo que venían haciendo con el MFile. Entonces ustedes le dicen, bueno, listo, entonces aquí vamos a ingresar la corriente. Entonces, tener en cuenta que aquí, por ejemplo, cada uno de esos controles o indicadores que se van creando, pues aquí se llaman es app, ¿sí? Incluso aquí en la parte derecha les aparece, mire. Entonces dice, está el app de voltaje, app de resistencia y está el app de corriente, ¿sí? Entonces, aquí lo que ustedes van a colocar es entonces vamos a ingresar el valor de corriente, entonces a corriente, entonces observen que ahí ya incluso les va saliendo. Entonces, lo que tengo en el campo de corriente, pero aquí al final vamos a ponerle punto valor para que él me tome solo pues, el tipo numérico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que lo que yo ingreso en el recuadro de corriente, pues lo voy a almacenar en una variable que se llama C. ¿Sí? Y lo que ingreso, en este caso, pues el otro va a ser resistencia, entonces llamémoslo R. Entonces lo que ingreso en el app de resistencia, en el campo de resistencia, entonces ahí aparece punto valor. Entonces lo voy a guardar en una variable que se llama R. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero hacer es, entonces, en este caso, pues ya lo que vamos a hacer la operación. Entonces,
voy a decirle que lo que voy a visualizar en el campo de voltaje, entonces voltaje edit file, punto valor. Entonces, lo que voy a visualizar en este campo de voltaje, pues va a ser la operación C por R. ¿Sí? Entonces, ahí nos quedaría la ecuación. ¿Sí? Vamos a multiplicar corriente por resistencia. Entonces, si yo multiplico corriente por resistencia, entonces ese resultado me lo va a mostrar aquí donde dice voltaje phi. Entonces, ahora tengo que ir acá a mi código y en la parte superior, entonces ustedes le dicen ejecutar. Pongámosle AP 10. Y aquí ustedes van a empezar a probarlo. Entonces observen que ya aparece una ventana tipo ejecutable, ¿sí? Donde el usuario pues tiene la posibilidad de ingresar los valores. Entonces supongamos que aquí la corriente tiene un valor de 10 y la resistencia tiene un valor de 5. Cuando yo le doy calcular, entonces observen que él lo que hace es el botón de calcular, cuando usted lo pulsa, él hace un llamado de la función. Entonces se va a ir a la línea de código y lo que va a hacer es, pues toma el valor tanto de corriente como de voltaje y me lo va a mostrar en mi casilla, en este caso pues en mi indicador tipo numérico que tengo aquí en pantalla. Entonces, de ahí resta que el usuario pues pueda empezar a hacer las pruebas, ¿no? Entonces, mm, esto es lo que se quiere realizar para este desarrollo, que ustedes puedan ingresar pues los tres números en decimal. Aquí tengamos la oportunidad de realizar la conversión, ya sea en base de 2 a 15, me muestre los resultados, me muestre la suma de esos tres números y también aparezca la base en la cual se está trabajando la conversión. Entonces, muchachos, quedo atento si tienen alguna inquietud. Si ustedes van a trabajar en el entorno online, aquí también tienen la posibilidad de acceder. Las librerías funcionan de forma muy similar. Observen que aquí ya estoy en la nube. Cuando ustedes le dicen aquí apps, entonces observen que acá está el app design y aparecen los mismos entornos, miren. Entonces pueden trabajar un entorno desde cero. Aquí la apariencia, bueno, es un poquito diferente, me da la impresión, pero, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Entonces tenemos el botón, tenemos los campos numéricos. Al darle clic, por ejemplo, clic derecho a este botón, me aparece la opción y acá me posiciona en la función donde voy a realizar la operación. Y en la parte acá, en la parte superior derecha, observen que aparece el código y acá ustedes tienen la posibilidad de visualizar el design, el diseño y la ejecución. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. La invitación es que inicien lo más pronto posible, muchachos, que puedan empezar a avanzar con este desarrollo. Yo les voy a compartir esta grabación mañana con el insumo para que empiecen, como quien dice, a cacharrear este entorno. Entonces, quedo atento, muchachos, y pronto. Siga, aquí una mano levantada, pero no la había visto. Siga, Albert. Buenas noches, profe, ¿me escucha bien ahí? Bien, sí, señor. Sí, señor. Siga. Profe, tengo una duda. Cuando usted dice que debe mostrar la base, o sea, ¿es colocar base 1, base 2, base 3 o colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, si es No, base 5? no, que nos aparezca la opción de colocar algún tipo de base, ¿sí? Entonces, si usted quiere convertir a base 2, entonces que me aparezca la opción de convertirlo a base 2, a base 3, a base 4. No, no, Entonces, pero cuando uno muestra el resultado, que usted dice que mostrar la base en que se convirtió, o sea, ¿es colocar el número que se convirtió la base o colocar, digamos, los números de la base?
No, Que el me dice número, que mostrar sí, los símbolos. no, el símbolo es diferente. El símbolo es, sí, no, tenemos que mostrar, ajá, ¿cómo O es? sea, cuando ¿Cómo es? dice que mostrar el símbolo, digamos, si yo convierto a base 5, tengo que mostrar los números del 1 al 5. No tiene que mostrar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Ah, ya. Ya, ya, ya. Y la conversión sí la hace normal, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, quiero convertir bueno, ¿qué número quiero convertir? No sé, el 50. Entonces, él tiene que, si voy a trabajar en base 2, entonces el decimal me lo convierte a base 2 en binario, me muestra este número, pero aparte el símbolo, entonces me va a decir, mire, el símbolo para esa base es el 0 y el 1. Entonces, que me muestre qué base estoy utilizando. Entonces, de pronto sí aquí, bueno, en internet hay bastante información para que la puedan empezar a consultar. Son 15 bases que se están solicitando, entonces el usuario tiene la posibilidad de seleccionar en un menú qué tipo de base desea convertir. Entonces, a eso es lo que se hace referencia. ¿Sí? ¿Quedó claro, Albert? Sí, profe, claro. Listo, vale, gracias. Gracias. Sigue, Raúl. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Profe, una preguntita, pues es que en el Ujú. tema del video quería saber si de pronto, o sea, en mi caso creo que somos tres, Sí. podemos grabar el video, o sea, independientemente cada uno y unir el video. Pues es que me ha pasado en anteriores actividades que por cuestiones de tiempo no, pues no podemos. Bueno. Bueno, puede ser, sí, señor. Sí, aquí o lo importante es, supongamos que Raúl dice, bueno, listo, yo me encargo del video. Mm. Usted puede hacer el video, pero lo importante es que en el foro, o sea, por lo menos se muestre la interacción de los demás, donde diga, por ejemplo, no sé, Raúl propuso este código, pero llegó Pedro y dijo, no, venga, mire, resulta que aquí le podemos complementar, conseguí este algoritmo que me permite hacer la conversión para todas las bases. Entonces, lo comparte en el foro. Lo importante es que haya trazabilidad porque es que hay veces envían el desarrollo, participa una sola persona, envía el desarrollo y aparecen 5. Y cuando uno va a mirar, uno, uy, pero ¿en dónde está el aporte de los otros muchachos? Entonces me dice, no, profe, es que trabajé por WhatsApp y me envían los pantallazos, pero por WhatsApp no puede uno asignar algún tipo de calificación. Entonces, por lo menos, o sea, que se vea el aporte y digamos, Raúl realizó el video. Ah, bueno, listo, pero mire, está la interacción de todos los estudiantes. Cada uno aportó, mire, encontré este video que cómo hacer la conversión a base 3, cómo hacer la conversión a base 10. Entonces, la idea es que tengan los insumos y que uno diga, ah, pero mire, sí, todos trabajaron. Y lo otro es si de pronto entre todos se pueden reunir y hacen, no sé, el video y lo explican del desarrollo o como usted lo dice, si ustedes se dividen. Mire, yo me encargo de explicar la función que hace la conversión y de pronto otra persona dice, bueno, listo, yo me encargo de explicar cómo me quedó la interfaz gráfica. Entonces, listo, acá ingreso el valor en decimal y aquí hago la conversión. Eso es otra alternativa, es dependiendo como ustedes puedan dinamizar. Entonces, hay que abierto. Lo importante es desde que esté en el foro, ahí tienen su asignación en calificación. Pero si no hay aportes es complicado, ¿no? Son complicado. Sigue, Eligio. Bueno, profe, quería preguntarle respecto con la entrada de datos del usuario, porque en la guía Ujú. se menciona primero un número base 10, pero luego mencionan en el resto un número decimal y, o sea, una cosa es convertir un número entero positivo a la otra base, pero otra ya es que, yo que sé, 10,5 o un número negativo, o sea, ¿hay No, alguna no, restricción por parte del usuario en no, esa parte? dejémoslo en enteros, sí, positivos. Dejémoslo solo en enteros positivos. Sí, gracias ahí por la observación.
trabajémoslo solo en números positivos. Sí, entonces no vamos a trabajar algo de decimales ni nada de eso, sino vamos a trabajar todo en enteros y números positivos. Entonces el 35, el 100, dependiendo del número en decimal que vaya a ingresar. ¿Listo, Eligio? Sí, profe. Gracias por la Listo, aclaración. no, súper bien, súper bien. Sí, sí, gracias ahí por la observación. Sigue, Raúl. No sé, Raúl, si tiene otra inquietud. Sí, profe, otra dudita. Cuenta. ¿Hay CIPAS? Sí, es que esta semana también estoy con otros compromisos, pero estaba mirando a ver si en lo posible pudiésemos hacer otro encuentro. Tocaría, es que esta semana está lleno acá. De pronto nos tocaría a ver si tengo el espacio para de pronto el jueves. A ver si de pronto podemos hacer otra chequeadita. Entonces yo les estaría informando, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, no, ustedes. Listo, muchachos, entonces quedamos así, ¿vale? Manos a la obra, empezar a trabajar, ¿listo? Voy a detener aquí la grabación y estén atentos. Yo les confirmo entonces lo del